Son ambiente de un archivo siendo abierto o estática suave. El archivo de esta noche está sellado bajo el nombre de El diezmo del océano. Es un caso complejo, una historia que requiere paciencia para ser contada en su totalidad. Antes de abrir este expediente, quiero darles la bienvenida a este archivo. Estos relatos completos toman muchas horas de investigación y narración para traerlos desde la oscuridad. Si valoran este trabajo y si desean asegurarse de que sigamos desenterrando los casos más perturbadores, suscríbanse ahora y activen todas las notificaciones. Es la única forma de garantizar que la próxima vez que abramos un archivo, ustedes estén presentes. Bien, el caso del diezmo del océano comienza como tantas tragedias con una promesa de esperanza. Procede del archivo 815C del Destacamento de la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria. El informe está fechado a 14 de agosto de 2011 y catalogado bajo el epígrafe Restos sin identificar y testimonio anómalo. Es una historia de sal, sed y un terror tan antiguo como el propio océano. Una narración que se inicia en una playa anónima de la costa de Mauritania, en esa línea incierta donde las esperanzas de muchos se disuelven en la espuma del mar. Allí, un grupo de 12 almas, procedentes de Mali y Senegal, pusieron su futuro y sus vidas en manos de un hombre llamado Isa, el patrón del cayuco. Su rostro, curtido por el sol y la desconfianza, era un mapa de travesías peligrosas y promesas rotas. Él era el único capitán en un océano de desesperación, el único que afirmaba conocer el camino a través de las aguas traicioneras que separaban dos mundos. Isa no vendía sueños, vendía un pasaje. Su promesa era sencilla, casi brutal en su simplicidad. Una travesía rápida por una ruta que él llamaba segura. Una zona de calmas conocida por los traficantes como el Cementerio de las Calmas. Afirmaba que era un atajo, más directo y sobre todo libre de las patrulleras que vigilaban las rutas habituales. Era una mentira piadosa, un sedante para los nervios de quienes ya lo habían apostado todo, incluyendo su propia existencia. Entre el grupo destacaba la figura de Amina, una mujer de no más de 24 años, en cuyos ojos ardía la determinación feroz de una leona que protege a su cachorro. A su lado, aferrado a su regazo como si fuera la única ancla en el mundo, viajaba Ibrahim, su hijo de 6 años. El niño era demasiado pequeño para comprender la inmensidad del viaje que emprendían, pero lo bastante sensible como para sentir el peso del miedo silencioso que emanaba de su madre. También estaba Usman, un hombre que había dejado atrás más de medio siglo de vida en su aldea. No llevaba más equipaje que un tasbi de cuentas de madera gastada por el roce de sus dedos, y una fe inquebrantable que era su único escudo. Él era el contrapunto silencioso al pragmatismo cínico de Isa, un ancla espiritual en una embarcación a la deriva en un mar de incertidumbre. Su presencia era una calma extraña en medio de la tensión palpable. Los primeros 2 días de travesía fueron un infierno predecible, una prueba de resistencia física y mental. El sol era un martillo de fuego que golpeaba sin piedad la cubierta improvisada. El aire salino agrietaba los labios y la piel, y el paisaje, una monotonía infinita de azul sobre azul, se extendía hasta un horizonte que parecía retroceder con cada golpe de motor, una promesa inalcanzable que se burlaba de sus esfuerzos. La sed se convirtió en la única moneda de cambio, y el agua, racionada con una severidad casi cruel por Isa, en el bien más preciado del mundo. Las conversaciones se extinguieron poco a poco, reemplazadas por el murmullo constante de las olas contra el casco de madera y el jadeo colectivo bajo la lona raída que los protegía del sol abrasador. La esperanza comenzaba a evaporarse bajo el calor implacable. Fue al atardecer del tercer día cuando encontraron la primera anomalía. No era un cuerpo flotando en el agua, una visión tristemente común en aquellas latitudes. Era algo más extraño, más deliberado. Era un pequeño fardo de objetos personales,
un zapato de niño, un peine de plástico, un libro de oraciones hinchado por el agua salada, atados juntos con un trozo de red de pesca, flotando como una ofrenda macabra en la superficie. Isa lo apartó con el remo, con un gesto de desdén que apenas ocultaba su propia inquietud. Cosas de gente que se vuelve loca con el sol y la sal, masculló, instando a todos a no mirar, a ignorar aquel presagio silencioso. Intentaba mantener el control, pero la aparición de aquel fardo había introducido una nueva nota de pavor en la sinfonía de su miseria. Pero Usman se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el punto donde el fardo se había hundido. Sus labios se movían en una sura silenciosa, una oración que solo él entendía. «Aquí pesa algo», le dijo Amina en voz muy baja, casi un susurro. Ella no comprendió sus palabras, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío inexplicable a pesar del calor sofocante del atardecer. Esa noche, la vigilia fue tensa, cargada de una nueva aprensión. El océano, que durante el día era un espejo ardiente, se volvió gélido al caer el sol. Pero no era el frío normal de la noche en alta mar. Era una frialdad penetrante, húmeda, que parecía adherirse a la ropa y calar hasta los huesos. Un frío que se sentía vivo, como el aliento de algo inmenso que acechaba justo debajo de ellos. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol tiñeron el cielo de un gris pálido, se dieron cuenta de que faltaba uno de ellos. Un joven llamado Bakari que había estado de guardia en la proa. Simplemente ya no estaba. Sus escasas pertenencias seguían en su sitio. No hubo un grito en la noche, ni el sonido de una caída por la borda. Se había desvanecido en el silencio y la oscuridad, como si el propio océano lo hubiera reclamado sin dejar rastro. La desaparición de Bakari abrió una grieta en la ya frágil moral del grupo. Isa, el patrón, intentó imponer la calma con explicaciones que sonaban huecas incluso para él mismo. Un golpe de mar, un mareo repentino, un descuido fatal. El mar te confunde, te engaña por la noche, insistía con una voz que carecía de su convicción habitual. Pero sus ojos traicionaban sus palabras, escrutando el horizonte vacío con una nueva y desconocida aprensión. El GPS del móvil que guardaba como un tesoro parecía ahora un juguete inútil frente a la inmensidad vacía. La atmósfera a bordo se transformó. El sol seguía siendo su enemigo físico, un martillo incandescente que golpeaba sin descanso. Pero ahora había un adversario distinto, invisible, que los acechaba desde las profundidades heladas. El viento, que antes era un mero obstáculo o un leve alivio, comenzó a transportar algo más que salitre. Empezó a traer susurros. Al principio eran apenas siseos ininteligibles confundidos con el murmullo constante del oleaje contra el casco de madera. Pronto, aquellos susurros tomaron una forma perversa y personal. Eran fragmentos de voces, ecos fantasmales que parecían imitar a sus seres queridos dejados en tierra. Amina se tapó los oídos, convencida de que escuchaba la nana que su abuela le cantaba en la infancia, una melodía que parecía nacer de la estela que dejaba. Su lógica le decía que era imposible, pero el sonido era tan nítido, tan cargado de nostalgia que le desgarraba el alma. Otro de los hombres, un joven llamado Musa, se derrumbó en la cubierta, sollozando sin control. Juraba que su esposa, a quien había dejado en Senegal, lo estaba llamando desde una isla cercana, una mancha verde en el horizonte que nadie más podía ver. Extendía la mano hacia la nada, gritando su nombre, su desesperación convirtiéndose en una tortura para todos los presentes. La locura empezaba a florecer bajo el sol. El terror se había vuelto psicológico, una guerra de desgaste contra sus mentes ya agotadas por el hambre y la sed. Por la noche veían luces de otros barcos en la lejanía, destellos de esperanza que se desvanecían en cuanto intentaban remar hacia ellos, como si fueran señuelos macabros diseñados para agotar sus últimas fuerzas y quebrar su espíritu. La paranoia se instaló como una fiebre y las miradas de desconfianza comenzaron a cruzarse entre ellos. Fue entonces cuando los suministros empezaron a corromperse de una manera inexplicable, desafiando toda lógica.
Los bidones de agua potable, su bien más preciado, adquirieron de la noche a la mañana un sabor salobre y amargo, casi metálico, que la hacía imbebible y provocaba arcadas. El líquido seguía siendo claro, pero algo en su esencia se había podrido, como si el propio océano hubiera envenenado sus reservas. Una pequeña caja de galletas de supervivencia, guardada celosamente por Isa, se cubrió de un moho fosforescente y antinatural. No era el verdín habitual de la humedad, era una capa aterciopelada que brillaba débilmente en la oscuridad con una luz pálida y enfermiza. El ambiente seco y salino del océano debería haberlas preservado, pero allí estaban, arruinadas por una podredumbre que no parecía de este mundo. Isa, el hombre de la lógica y el pragmatismo, el que conocía las corrientes y las estrellas, se vio completamente superado. La brújula de mano que llevaba como amuleto giraba sin control, la aguja danzando erráticamente como si el polo magnético de la Tierra hubiera desaparecido. Intentó orientarse por las constelaciones, pero el cielo nocturno parecía haber cambiado de lugar, las estrellas formaban patrones extraños y desconocidos. Estaban perdidos, no solo geográficamente, sino en una dimensión hostil que se burlaba de las leyes de la física y la razón. El océano ya no era un simple obstáculo a superar, se había convertido en un laberinto consciente, una entidad que jugaba con ellos, moviendo las piezas del tablero a su antojo. La desesperación alcanzó un nuevo nivel, uno más profundo y oscuro. La segunda pérdida fue más directa, más visceral y aterradora. Ocurrió a plena luz del día. Una mujer llamada Fátima, que había estado sentada en silencio durante horas, se desplomó de repente sobre la cubierta. No fue un desmayo por insolación, no hubo un grito, solo el sonido sordo de su cuerpo al caer. Corrieron a su lado, pensando en el calor, en la falta de agua. Pero cuando Amina tocó su frente, retiró la mano con un grito ahogado. La piel de Fátima no estaba ardiendo por la fiebre, estaba helada al tacto, gélida. Sus labios, normalmente oscuros, tenían un tinte azulado, como si se hubiera ahogado en aguas polares. Sus ojos, abiertos y vidriosos, reflejaban un pánico primordial, el terror de quien ve la muerte aparecer de forma incomprensible. Había muerto de hipotermia. Bajo un sol de justicia que superaba los 40 grados. El absurdo de la situación los dejó paralizados. Era imposible. Era una violación de la realidad misma. Usmane, el anciano, se arrodilló junto al cuerpo inerte y, con una delicadeza infinita, le cerró los párpados. Su rostro era una máscara de comprensión sombría. No parecía sorprendido, solo profundamente triste. «Le han robado el calor», susurró, y esta vez su voz no fue la de un viejo supersticioso, sino la de un profeta que anuncia una verdad terrible. Las palabras resonaron en el silencio sofocante, cargadas de un peso definitivo. El mar ha reclamado su diezmo. Fue en ese preciso instante cuando el pánico, contenido hasta entonces por un fino hilo de esperanza, se desató con la furia de una tormenta. La comprensión de que no luchaban contra los elementos, sino contra una voluntad depredadora, los destrozó. Dos de los hombres, Musa y otro más joven, se pusieron en pie con los ojos desorbitados por el terror. Gritando incoherencias sobre la isla fantasma y las luces en el agua, se lanzaron por la borda. Fue un acto de locura pura, un intento desesperado de nadar hacia una salvación que solo existía en sus mentes torturadas. Isa ni siquiera intentó detenerlos, solo observó, con la mirada vacía de un hombre derrotado, cómo sus cabezas se convertían en dos puntos minúsculos que finalmente desaparecían entre las olas. Sabía que los estaba enviando a una tumba líquida, pero también comprendía que, de alguna manera, ya estaban muertos mucho antes de tocar el agua. El grupo se había reducido a 7 almas aterrorizadas. Isa, el patrón sin rumbo; Amina, la madre cuyo único propósito era el latido del corazón de su hijo; el pequeño Ibrahim, ajeno a todo; Usmane, el ancla espiritual, y otros 3 hombres que ya no eran más que cáscaras vacías, temblando en silencio.
La desesperación era ahora un ente palpable entre ellos, una carga más pesada que la propia sed, un frío que no se sentía en la piel, sino en el alma. El cayuco ya no era una embarcación de esperanza, sino un ataúd a la deriva en el cementerio privado de una entidad desconocida. Fue entonces, en el punto más bajo de su agonía, al borde del colapso total, cuando divisaron algo en la distancia. No era una luz fantasma, ni una alucinación producto de la sed. Era real. Una silueta oscura y dentada que se recortaba contra el cielo anaranjado del atardecer. Era el mástil oxidado de un barco. Un pecio. El silencio, dijo Isa con un hilo de voz, reconociendo la infame leyenda de aquellas aguas. Un viejo pesquero. Quizá encontremos refugio. La palabra refugio sonó extraña, casi una blasfemia en aquel lugar, pero era la única brisma de esperanza a la que podían aferrarse. No sabían que estaban remando directamente hacia el corazón de la telaraña. Justo cuando el último eco de las palabras de Usmanes se desvaneció en el aire estancado del camarote, el océano, que hasta ese momento había permanecido en una calma no natural, se embrameció con una furia súbita y violenta. Las olas, antes apenas un murmullo, se alzaron como muros de agua negra que golpeaban sin piedad el casco oxidado del pesquero. Una galerna repentina, nacida de la nada, los había atrapado en su epicentro, convirtiendo su precario refugio en una jaula sacudida por una rabia primigenia. La temperatura en el interior del pecio se desplomó de una manera tan drástica que resultaba físicamente dolorosa. El vaho de su aliento se condensaba frente a sus rostros en nubes blancas y densas, un testimonio visible del frío annatural que los envolvía. Instintivamente se acurrucaron unos contra otros, buscando un calor que sus propios cuerpos, exhaustos y aterrorizados, ya no parecían capaces de generar. El frío no venía del viento o del agua, emanaba de las propias sombras del barco, un frío que se sentía vivo y depredador. La entidad ya no era sutil. Su presencia se había convertido en una presión física en el aire, un peso invisible que oprimía el pecho y dificultaba la respiración, como si la atmósfera misma se estuviera solidificando a su alrededor. El silencio entre el embate de las olas era aún más aterrador que el estruendo, un silencio expectante, denso, cargado de una malevolencia palpable que aguardaba el momento de actuar. Fue entonces cuando Ibrahim, el niño, que había estado temblando en silencio en los brazos de su madre, comenzó a hablar, pero la voz que salió de su pequeña garganta no era la suya. Era un susurro ronco, húmedo y antiguo, como el sonido de algas arrastradas por la resaca sobre rocas afiladas. «Tiene frío», dijo el niño, con sus ojos abiertos de par en par, fijos en un rincón particularmente oscuro del camarote. Amin ahogó un grito de terror y abrazó a su hijo con más fuerza, como si su calor pudiera exorcizar lo que se había apoderado de él. Intentó taparle la boca con la mano, pero el niño continuó hablando a través de sus dedos, su cuerpo sacudido por violentos temblores que no eran de miedo, sino de una posesión gélida. «Quiere un abrigo», susurró la voz inhumana, «un abrigo hecho de vida, un diezmo para el frío». Los pocos objetos sueltos que quedaban en el camarote comenzaron a vibrar sutilmente. Una vieja lata de conservas rodó por el sola, desafiando la inclinación del barco. El óxido de las paredes parecía desprenderse en un polvo fino y rojizo, no por el movimiento del mar, sino por un temblor interno, una resonancia simpática con el terror que los atenazaba. La realidad misma parecía estar deshaciéndose en los bordes. En medio del caos creciente, Usmanes se puso en pie. Su rostro, antes marcado por la fatiga y la tristeza, era ahora una máscara de determinación sombría. Desenvainó su fe como un arma y comenzó a recitar una sura protectora del Corán, su voz un murmullo firme y constante que cortaba el aire helado como un cuchillo. La ilaha illa Allah. Su voz no era fuerte,
pero poseía una autoridad ancestral que parecía repeler la oscuridad. Los demás, incluido Isa, que había sido reducido a un manojo de nervios temblorosos, se arrastraron hacia él, buscando refugio en el círculo invisible de santidad que creaban sus palabras. Se agruparon a su alrededor, una pequeña isla de humanidad en un océano de frío y pavor. En cuanto el último de ellos estuvo dentro del alcance de su voz, un golpe violento, mucho más fuerte que cualquier ola, sacudió el casco del pesquero, como si un ariete invisible lo hubiera embestido desde las profundidades. El bramido del mar se intensificó y por un instante aterrador pareció transformarse en un coro de voces atormentadas, los lamentos de todas las almas que se habían perdido en aquellas aguas. La protección de Usmane parecía funcionar, pero al hacerlo había enfurecido a la bestia que los acechaba. La oscuridad en el rincón del camarote dejó de ser una simple ausencia de luz, se profundizó, se espesó, se coaguló. Se convirtió en una mancha de negrura tridimensional, un agujero en la tela de la realidad que comenzó a estirarse y a tomar una forma vagamente humanoide. No tenía rasgos, ni ojos, ni boca. Era una silueta hecha de vacío abisal y frío concentrado, un negativo fotográfico de un ser vivo. Se movía lentamente hacia ellos y con cada paso imperceptible, el frío se volvía insoportable, un dolor agudo que quemaba la piel y amenazaba con congelar la sangre en las venas. Uno de los 3 hombres restantes, cuya mente finalmente se quebró bajo la presión insostenible, emitió un grito agudo y animal. El instinto de supervivencia, pervertido por el terror, lo impulsó a huir, a tratar de volver al cayuco, a escapar de aquella tumba flotante. En el instante en que su cuerpo cruzó el umbral invisible de la oración de Usmane, la figura de vacío se abalanzó sobre él. No lo tocó físicamente, no hubo contacto, simplemente se superpuso a su cuerpo durante una fracción de segundo, como 2 imágenes mal proyectadas. El hombre se congeló en plena carrera, su grito ahogado en su garganta, convertido en un gorgoteo helado. Cayó a la cubierta con el sonido sordo de un saco de piedras, completamente rígido, con una fina capa de escarcha cubriendo su rostro y sus ojos abiertos, ahora 2 orbes de cristal que reflejaban un horror inenarrable. La entidad se replegó a su esquina con una paciencia infinita, como un pescador que ha comprobado su cebo y espera tranquilamente. Parecía saborear su miedo, alimentarse de su creciente desesperación. El mensaje era claro, no podían permanecer allí para siempre, y fuera del círculo de fe del anciano, solo había una muerte gélida. Entonces, cuando Usmane tomó una decisión, su mirada se posó en Amina y en el pequeño Ibrahim, que seguía temblando y murmurando en los brazos de su madre. En los ojos aterradores del niño, el anciano vio el futuro que él ya no tendría, una vida que aún podía ser salvada. La lógica de la situación era tan cruel como el propio mar. Se requería un pago. La fe es un escudo, pero a veces también debe ser una ofrenda, le dijo a Amina, su voz sorprendentemente tranquila en medio del caos. Se inclinó y le puso el tasbij en la mano. Esta cosa quiere un pago, un alma para saciar su hambre por un tiempo. Que tome la mía. Cuida del niño, llévalo a la luz. Antes de que Amina o Isa pudieran reaccionar, antes de que pudieran comprender la magnitud de su intención, Usmane dejó de recitar. El escudo invisible se disolvió. Besó los nudos de su propia mano, un último gesto de reverencia, y caminó deliberadamente hacia la borda del pesquero, saliendo del refugio del camarote. Se enfrentó a la oscuridad que se arremolinaba en el exterior, con los brazos extendidos en un gesto de aceptación y desafío. «Ya estoy, espíritu del mar», gritó su voz, llevada por el viento aullante. «Tómame a mí, toma mi alma, pero deja a estos inocentes en paz. Te ofrezco mi calor como diezmo».
La sombra, que acechaba en el camarote, se irguió hasta su máxima altura por un instante, luego se deslizó hacia el anciano, no con rapidez, sino con la inevitabilidad de la marea alta que reclama la orilla. Lo envolvió en su negrura helada, un abrazo de la nada misma. Usmane no gritó. Su cuerpo se convulsionó violentamente durante un segundo, un espasmo final, mientras la vida y el calor eran arrancados de él. Luego quedó inmóvil. La pequeña llama del mechero que habían usado para leer el diario parpadeó erráticamente y se apagó, sumergiéndolos en una oscuridad casi total. Cuando una débil y enfermiza luz de luna logró filtrarse a través de un portillo oxidado, la sombra se había ido, y con ella Usmane. No había cuerpo ni rastro de su existencia. Solo su tasbij de cuentas de madera yacía en la cubierta de metal, cubierto por una capa antinatural de escarcha que brillaba débilmente a la luz lunar. El diezmo había sido pagado. Con el sacrificio de Usmane, la galerna cesó tan abruptamente como había comenzado. El bramido del mar no se calmó, sino que fue reemplazado por un silencio sepulcral, una quietud antinatural que era casi tan aterradora como el estruendo anterior. La presencia, el cobrador, se había retirado a las sombras del camarote, satisfecha por el momento, pero su hambre aún flotaba en el aire, densa y expectante. Había cobrado su diezmo, pero el pago no había saldado la deuda. Los supervivientes, Amina, Isa y los otros dos hombres permanecían acurrucados, paralizados por el terror y el alivio momentáneo. El frío seguía siendo una cuchilla que les cortaba la piel, pero la presión aplastante sobre sus almas se había aligerado. El círculo de protección se había roto con la muerte del hombre que huyó, y ahora solo la inercia del miedo los mantenía juntos. Sabían que la tregua era temporal, un simple interludio en la cacería. Fue Amina la primera en moverse. El instinto maternal, una fuerza más primigenia incluso que el terror que los atenazaba, la obligó a actuar. Miró el rostro de su hijo, Ibrahim, que temblaba incontrolablemente, sus ojos fijos en la nada, y supo que no podían esperar a que la entidad volviera a tener hambre. El sacrificio de Usmane les había comprado tiempo, unos minutos preciosos que no podían desperdiciar en la parálisis. Se arrastró hasta donde yacía el tasbij del anciano, las cuentas de madera cubiertas por una capa de escarcha que no se derretía. Al tocarlo, un frío doloroso les recorrió el brazo, pero no lo soltó. Era lo único que quedaba de la fe que los había protegido. Lo apretó en su puño como si fuera un arma, un talismán contra la oscuridad que los rodeaba por todas partes. Isa susurró con una voz rota pero firme: «Tenemos que irnos, ahora». El patrón no respondió, estaba catatónico, con la mirada perdida en el mamparo oxidado, temblando en un rincón. Su mente, la mente del hombre pragmático que creía en las corrientes y las estrellas, se había hecho añicas al enfrentarse a lo imposible. Ya no era un guía, era otra alma perdida a la deriva. Amina comprendió que estaba sola en esto. La responsabilidad de la supervivencia recaía enteramente sobre sus hombros. Dejó a su hijo por un instante, protegiéndolo con su propio cuerpo del frío del metal, y se acercó a Isa. Lo agarró por la ropa, sacudiéndolo con una fuerza que no sabía que poseía. «Isa, mírame, por tu vida, levántate. Usmane murió para darnos esta oportunidad». Sus palabras parecieron atravesar la niebla del trauma. Los ojos de Isa parpadearon, enfocándola por un instante. No había reconocimiento, solo un terror animal y profundo, pero fue suficiente. El instinto de seguir una orden, de obedecer a una voz con autoridad, lo hizo ponerse en pie de forma torpe, como un autómata. Los otros dos hombres, reducidos a cáscaras vacías, los imitaron sin decir una palabra. El regreso al cayuco fue una travesía de pesadilla a través de la cubierta del pesquero. Cada sombra parecía moverse, cada crujido del metal sonaba como un paso a sus espaldas. El aire era gélido, pero era un frío limpio, el frío natural de la noche en el mar. La opresión sobrenatural se había ido, pero su ausencia dejaba un vacío que era casi peor, la sensación de estar siendo observados desde una distancia segura.
Abandonaron el pecio, aquel esqueleto de hierro que había sido a la vez refugio y trampa, y se adentraron de nuevo en la noche oceánica. Amina no se atrevió a mirar atrás, mantuvo la vista fija en el horizonte oscuro, en la promesa vacía de un amanecer que tal vez nunca llegaría. Remaron con una energía desesperada, impulsados por el eco del sacrificio y el miedo a la oscuridad que dejaban a su estela. Navegaron sin rumbo durante horas, envueltos en un silencio denso y pesado. Nadie hablaba de lo que había sucedido. No había palabras en ningún idioma que pudieran describir el horror que habían presenciado, la verdad terrible que ahora conocían. La experiencia no solo los había marcado, los había vaciado, arrancándoles algo fundamental que nunca recuperarían. El viaje que siguió ya no era una lucha contra los elementos, sino una huida de un recuerdo. Cada sombra en el agua, cada ráfaga de viento nocturno, era un eco de la entidad, un recordatorio de su presencia latente. El terror ya no estaba afuera, acechando en las profundidades, ahora lo llevaban dentro, un fragmento de hielo alojado permanentemente en sus almas. Al amanecer del día siguiente, uno de los dos hombres que quedaban, además de Isa, simplemente se acurrucó en la proa y se negó a moverse o a beber la poca agua que les quedaba. «No tiene sentido», fue todo lo que dijo, con la voz monótona de un condenado. «Él nos encontrará». Murió antes del mediodía, no de sed ni de insolación, sino de una rendición absoluta. Su voluntad de vivir se había extinguido en aquel barco fantasma. Quedaban 4 almas a la deriva en un ataúd flotante. Isa seguía en estado de shock, manejando el pequeño motor por pura inercia, sus manos moviéndose por un recuerdo muscular que su mente ya no procesaba. El otro hombre había perdido la razón por completo, deliraba en voz baja, manteniendo conversaciones con las olas, a veces riendo, a veces llorando. Solo Amina mantenía la cordura, o una versión fracturada de ella. Su única realidad era el pequeño cuerpo de su hijo, que dormitaba en su regazo. Cada latido de su corazón era un acto de desafío contra el frío que había intentado reclamarlos. Ella era el último baluarte, la última guardiana de la llama de la vida en medio de un océano de muerte. Fueron encontrados 2 días después por una embarcación de salvamento marítimo que patrullaba una ruta más al norte. Estaban al borde de la muerte por deshidratación e inanición. Los rescatadores encontraron una escena desoladora. Una mujer semi-inconsciente, usando su propio cuerpo para dar sombra a un niño febril. Un hombre que balbuceaba incoherencias y otro al timón, con la mirada completamente vacía. Cuando subieron a Amina a bordo de la patrullera, uno de los marineros notó que apretaba algo con tanta fuerza en su mano que sus nudillos estaban blancos. Con cuidado le abrió los dedos. En su palma, marcando su piel, estaba el tasbih de Usman. Las cuentas de madera estaban secas y cálidas al tacto, como si hubieran absorbido todo el calor que le quedaba al anciano. Aquí es donde nuestro relato se encuentra con el registro oficial, el archivo 815C. El informe de la Guardia Civil concluye, con una lógica fría y burocrática, que el grupo de 12 migrantes sucumbió a los peligros inherentes de la travesía atlántica. Las muertes fueron atribuidas a la exposición prolongada a los elementos, la deshidratación severa y el ahogamiento accidental. Una conclusión tan predecible como trágica, diseñada para cerrar un expediente. Los cuerpos de Bakari, Fátima y los demás nunca fueron encontrados, un hecho que el informe considera, lamentablemente, común en estas aguas. El océano es un cementerio vasto que no siempre entrega a sus muertos. Para la estadística, eran simplemente cifras, almas perdidas en la inmensidad azul, un pie de página en la historia de la inmigración irregular que se escribe cada día con tinta de agua salada. El testimonio de Amina, la única superviviente que mantenía un hilo de coherencia, fue transcrito y adjuntado al archivo, pero clasificado bajo el epígrafe de «producto de un trauma severo y psicosis reactiva». En su declaración, recogida en un centro de internamiento temporal, habló con una voz monótona, desprovista de toda emoción, como si narrara la historia de otra persona, de un mundo que ya no era el suyo.
Les ruego que escuchen un fragmento de esa transcripción. Yo lo vi. No era un hombre. Era un frío que te robaba el alma. Se llevó a Usman, se lo tragó. Nos estaba cazando. Tuvimos que pagarle para que nos dejara ir. Le dimos un alma. Los agentes, por supuesto, no supieron qué hacer con esas palabras. Las registraron fielmente y las archivaron, como un síntoma más de una mente rota por el horror. Isa, el patrón, fue repatriado. Los informes posteriores indican que nunca se recuperó de su estado catatónico, pasando el resto de sus días en una institución mental en Dakar, murmurando frases inconexas sobre el diezmo y el hombre del fondo que siempre tiene frío. El otro superviviente corrió una suerte similar, perdido en un laberinto de delirios del que nunca regresó. El caso, para las autoridades, quedó cerrado. Una tragedia más en la larga y sombría historia de la frontera sur. Sin embargo, en los márgenes de la narrativa oficial, en los archivos polvorientos de casos sin resolver y testimonios anómalos, la historia de El Cobrador de la Mar no es única. Existen otros informes de diferentes décadas, de diferentes nacionalidades, que hablan de una presencia similar en esa misma franja de océano. Relatos de marineros y pescadores sobre un frío antinatural, de desapariciones inexplicables, de luces fantasmas que acechan en la noche. Son testimonios aislados, descartados como delirios producidos por la fatiga, como leyendas de marineros para asustar a los novatos. Pero para aquellos que han sentido ese frío, para los que han escuchado los susurros en el oleaje, no es una leyenda. Es una verdad terrible y paciente. Una verdad que afirma que hay lugares en este mundo, antiguos y olvidados, que operan bajo sus propias reglas y exigen un precio terrible a quienes se atreven a cruzarlos sin permiso. El cementerio de las calmas sigue allí, esperando en su quietud traicionera. Y en su silencio, el agua guarda el secreto de cuántas almas han pagado ya el diezmo. El océano, al final, siempre cobra sus deudas. Y su archivo de silencio, el que nunca podrá ser abierto, es infinitamente más grande y más antiguo que el nuestro.